buenas tardes para todos. Mi nombre es Jonathan Marín, soy ingeniero de soporte técnico de almacén rodamientos y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lubricación, los conceptos básicos. Vamos a hablar un poco de qué es fricción, cuáles son los tipos de película, lubricante y por último vamos a concluir pues un poco con un ejercicio que es aplicable pues en la vida real, que se realizó pues en un ventilador. Entonces, como todos pueden saber, la lubricación es muy importante para los rodamientos. Igualmente, pues esto lo hablábamos en las charlas pasadas que fue de averías en los rodamientos y ahí se lograron pues dar cuenta que la lubricación tiene mucho que ver sobre la vida útil de los rodamientos, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con los temas de hoy. Entonces resulta que la lubricación empezó a surgir por allá por los años de 1600 antes de Cristo. ¿Por qué empezó a surgir este tema como por allá por esas épocas? Porque cuando los egipcios estaban realizando pues las construcciones para las pirámides y todo eso, ellos tenían que arrastrar unos bloques de piedra muy pesados. Entonces, ¿qué se dio cuenta esta gente? Que si le metía, por ejemplo, unos palos de madera debajo de estas piedras, podrían hacer que estas piedras se movieran con mayor facilidad. Entonces, surgió con base a todo esto y el paso del tiempo y evolucionó pues todo esto, subió el término de tribología. ¿Qué es tribología? La tribología es la ciencia que estudia la interacción de dos superficies en movimiento. Esta también involucra pues como la fricción y el desgaste y obviamente pues la lubricación. Entonces vamos a iniciar con la fricción. La lubricación, la principal función de la lubricación es mantener los cuerpos separados para evitar la fricción, porque todos sabemos, podemos hacer por ejemplo un ejercicio, si cogemos las palmas de las manos y las empezamos a frotar, vamos a sentir que estas empiezan a calentar. Entonces, la principal función de la lubricación es reducir la fricción. Entonces, como podemos ver en el dibujo animado que tenemos en la presentación, vemos pues que esta persona está intentando arrastrar una caja por el piso. Pero resulta que las dos superficies no son lisas perfectamente. Ambas superficies tienen picos y valles. Estos picos y valles se pueden ver en la imagen pues de abajo, donde la imagen, pues la parte azul sería como la caja y la parte naranja sería como el suelo. Si logramos observar, cada superficie tiene unos picos y unos valles, entonces al querer arrastrar esto sobre el piso, pues no va a ser tan fácil. Entonces, la función principal del lubricante es generar una película lubricante que sea de mayor espesor a estos picos y valles para que las dos superficies no estén en contacto entre sí. Entonces, la fricción, así haya una lubricación excelente, siempre va a haber fricción. Y si hay fricción, va a haber un desgaste. Entonces, hay tres tipos de desgaste, pues como que vamos a ver en este momento, que es el desgaste adhesivo, que sería como la primera etapa, desgaste abrasivo, que sería la segunda etapa, y el desgaste erosivo. Entonces, vamos a iniciar pues como la primera etapa de falla producida por la fricción, que es el desgaste adhesivo. Entonces, el desgaste adhesivo siempre va a estar presente en la operación de las máquinas continuamente, porque como lo mencioné anteriormente, si uno tiene una lubricación perfecta, siempre va a haber puntos en que va a estar pues en contacto metal-metal, por decirlo así. Entonces, lo ideal de la lubricación es que esto no suceda. Este fenómeno del desgaste abrasivo ocurre
cuando se frotan dos piezas entre sí. Como logran ver en la imagen, estos son los picos pues que mencionaba anteriormente. Al estar pues frotándose o en el caso de un rodamiento al estar girando en operación, siempre van a haber picos y valles que se van a unir. Entonces, en el peor de los casos, esos picos y valles se van a fracturar y van a quedar ahí como divagando en la película lubricante, ¿cierto? Entonces, este sería como el primer desgaste generado por la fricción, que es el desgaste adhesivo. Luego seguiría la segunda etapa, que se llama el desgaste abrasivo. Este ocurre ya cuando las piezas o los componentes mecánicos ya han sufrido pues como pérdida de material. Este ocurre en dos superficies en contacto al ingresar una partícula de contaminación. Este desgaste se puede generar por las mismas contaminantes que puede soltar el material al ir operando, o también se pueden introducir cuando uno no lubrica pues como con la mayor asepsia y ya le ingresa pues como material contaminado por medio del lubricante. Por lo general, si la partícula, si la partícula es muy grande, va a romper la película lubricante. Entonces, al romper la película lubricante ya no se va a generar como esa cuña de lubricación que es lo que espera uno, y se va a perder como la lubricación elastohidrodinámica, que es como el factor que sucede en los rodamientos. Entonces resulta que la película lubricante en un rodamiento es muy pequeña. La película lubricante en un rodamiento, dependiendo pues de sus condiciones de operación, puede ser entre 0.1 a 3 micras. Entonces, pues como para poner en contexto a las personas que no saben pues cómo es una micra sería coger un milímetro y partirla en 1000 partes iguales. Entonces, si logran hacer como la dimensión, 0.1 micras a 3 micras sigue siendo pues como un espesor muy pequeño. Entonces, como hay como una comparación así que nos puede servir, el espesor pues de una persona saludable, de un pelo, de una persona puede estar más o menos entre más o menos 75 micras, ¿cierto? Entonces, si esta película, si esta partícula que está flotando pues en la película lubricante supera el espesor de la película lubricante, ya vamos pues como a perder la lubricación, y este fenómeno va a ser mucho más exponencial y vamos a generar una falla en el rodamiento o en piñón o en el engranaje mucho más rápido. Por último, se genera el desgaste erosivo. El desgaste erosivo ya es la pérdida lenta de un material a causa del contacto con otro en movimiento, y se genera por el impacto de partículas sólidas. Como logran ver en la imagen, ya esa es como una imagen de, de, un, de unos dientes, de unos engranajes que ya llegaron a la tercera etapa del desgaste generada como por la fricción. Entonces, la tarea principal de un lubricante es generar una película lubricante que nos evite al máximo la fricción. Entonces, al seleccionar un lubricante se debe tener en cuenta muchos factores: la velocidad, temperatura de operación, geometría de la pieza, los aditivos, para poder evitar todo esto, que eso lo vamos pues a ver como en la presentación más adelante. Entonces ahora sí vamos a entrar al tema de la lubricación en los rodamientos. Esto de la fricción fue como una pequeña introducción para que ustedes se dieran cuenta pues como las consecuencias que puede llegar a traer no seleccionar un lubricante, o no prestarle pues como mucha atención a esto. Entonces, eh, la lubricación en los rodamientos es demasiado importante. Más o menos el 80% de los rodamientos se generan a causa de la lubricación. Hay un 20% pues que se da por condiciones del montaje, por desalineaciones, por balanceos,
por otros factores pues que ya los conversamos la charla anterior. Entonces podemos observar que la falla en rodamientos por, por consecuencias de un lubricante mal seleccionado o contaminado o erróneo equivale a un 80%. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que si nosotros en nuestras plantas o en nuestra empresa le prestamos más atención a la manera de lubricar, cómo lubricamos, de qué manera se hace, cada cuánto, nos vamos a evitar un dolor de cabeza, porque la mayor parte de los rodamientos se generan es como a causa de los errores pues en la lubricación. Entonces, el lubricante tiene como unos enemigos. ¿Cuáles serían los enemigos más particulares de la lubricación? El agua, el lodo, el calor, el aire y las partículas. Entonces, ya pudimos pues explicar cuál es el daño que le genera un lubricante cuando se contamina por partículas externas o por partículas que desprende las propias piezas al operar. El agua es uno de los factores muy críticos que se debe tener mucho cuidado a la hora de lubricar, que no se haya contaminar con agua, ni humedad, ni vapores, porque el agua puede llegar a ser incluso más dañinas que las partículas sólidas. ¿Por qué? Porque el agua también contiene oxígeno y al generar oxígeno se genera una oxidación en las piezas y entonces esto se puede llegar a generar pues como una falla mayor. Y también cuando se contamina se puede llegar a generar como derrumbe y corrosión, entonces hay que tenerle mucho cuidado a los lubricantes. El calor es peligroso para los lubricantes porque el calor varía la viscosidad y debilita la película lubricante, generando un contacto metal-metal. Entonces, si tenemos un sobrecalentamiento, la película lubricante se va a adelgadecer, se va a poner menos gruesa, por decirlo así, y va a haber un contacto metal-metal. Y el contacto metal-metal, como sucede cuando frotamos las manos, nos va a generar mucho más calor. Entonces, también va a ser un daño muy grave. El aire, el aire causa oxidación, generalmente afecta es como los aceites bases. Ya ahorita más adelante pues vamos a explicar bien qué es una grasa y por qué está compuesta y nos vamos pues a lograr saber qué es un aceite base. El aire es muy peligroso porque el aire puede llegar a generar burbujas en el lubricante. Si se generan muchas burbujas en el lubricante, ese puede llegar a aumentar la viscosidad, llevando a un aumento de temperatura. Entonces, cuando vamos a seleccionar un lubricante, tenemos que saber sus condiciones de operación para calcular la película lubricante. Ese sería como el factor capa, que lo vamos pues como a identificar más adelante. Entonces, tenemos dos problemas. Si tenemos una película lubricante muy delgada, se puede generar contacto metal-metal a causa de la presión que genera pues la operación de la máquina. Y si tenemos una película lubricante muy espesa, pues muy gruesa, perdón, se genera un sobrecalentamiento porque la máquina tiene que hacer un esfuerzo adicional para poder mover pues estas piezas. Entonces, un ejemplo muy simple es como por ejemplo cuando uno corre en el mar. Si uno se ingresa al mar hasta que el agua le llegue al ombligo e intenta correr, uno no va a lograr correr con mayor facilidad como si ingresara al mar y corriera con el pie a los tobillos. Correr con el pie a los tobillos sería mucho más sencillo, requiere menos esfuerzo que correr con el agua cuando está al ombligo. Entonces eso mismo le va a pasar a los rodamientos. Si yo lubrico de más, se me va a generar un sobrecalentamiento a causa de que necesito mayor esfuerzo, generar un mayor trabajo para mover estas dos piezas. Entonces, ¿qué es un lubricante? Un lubricante es una sustancia colocada entre dos piezas móviles que reducen la fricción y combaten el desgaste. Entonces, no siempre pues el lubricante es aceite o grasa o eso. Por ejemplo, otro ejemplo también de lubricante sería, por ejemplo, una persona que vaya en una moto, tome una curva y al tomar la curva
encuentre como grava en el pavimento y se logre caer. Entonces, en este caso, la grava o la arenilla en el pavimento del motociclista actuó como el lubricante, porque el lubricante es cualquier sustancia que evite el contacto entre ambas piezas o lo haga perder a uno como tracción en este caso. Entonces, no siempre el lubricante se refiere a grasa, agua, aceite, sino cualquier medio pues que se interponga en las condiciones de operación de normalmente, como en el ejemplo pues la motocicleta. Entonces encontramos las funciones del lubricante. Entonces la función del lubricante, la principal es formar pues la película lubricante, lo que mencionaba anteriormente, para evitar la fricción y la fatiga. Una de las funciones también muy importante, en este caso sería como la del aceite, sería evacuar calor. ¿Por qué el aceite no se evacúa calor? Porque el aceite, si uno tiene un sistema mecánico lubricado por aceite, debe tener como recirculación, entonces debe llegar a un cárter, del cárter salir unos filtros como para lograr atrapar esos material particulado y que esto gire. Entonces, siempre al estar el lubricante en constante movimiento, se va a generar como un enfriamiento de las piezas, ya que el lubricante no va a estar 100% en contacto pues con las piezas. Entonces, el aceite nos ayuda a disminuir la temperatura de operación de las máquinas. En la lubricación con grasa no nos ayuda pues como a disipar calor, pero a diferencia que la lubricación con aceite, la lubricación con grasa también tiene otro factor muy importante que es obturar los sellos o generar como un sello de la grasa. Entonces no nos permite pues que la suciedad del exterior nos entre. Entonces el aceite nos limpia, nos enfría un poco más las piezas y nos permite pues un mejor trabajo, pero no nos sella tan bien como la grasa. También amortigua el ruido. ¿Por qué amortigua el ruido? Porque si tenemos una lubricación muy buena, muy correcta, no va a haber contacto pues metal-metal entre estas piezas, entonces el ruido nos va a disminuir. También protege contra la corrosión o oxidación, pues dependiendo de los aditivos que tenga nuestra grasa o nuestro aceite, que ahora más adelante en la presentación la vamos a conocer. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de uno seleccionar un tipo de lubricante? Si vamos a lubricar con aceite o con grasa. Entonces, el 90% de los rodamientos que se lubrican, están lubricados con grasa por, por razones muy sencillas. Que al yo lubricar con grasa tengo un diseño muy sencillo, no necesito pues como un cárter, ni un filtro, ni una bomba, ni nada que me recircule, sino que simplemente le introduzco pues la grasa en la chumacera o en el rodamiento y él me va a lubricar. Y también otro factor muy importante es que esto hace un sistema mucho más económico. El aceite, como hablamos anteriormente, ya nos permite la evacuación de calor, nos permite filtrar ya que pasa por medio de un filtro, pero esto requiere altos costos de mantenimiento. Entonces, generalmente cuando uno encuentra sistemas lubricados con aceite, son sistemas muy sofisticados que cumplen una tarea muy importante pues en una empresa. Por lo general se utilizan lubricantes costosos. Entonces, cuando uno va a cambiar la grasa y una chumacera no sale tan costoso como cambiar todo el aceite que requiere un sistema filtrado pues como por aceite. Entonces antes de uno realizar el cambio de su totalidad en el aceite, se recomienda pues como hacer las pruebas de aceite. En estas pruebas, ¿qué se verifica? Se puede verificar la viscosidad del lubricante que todavía pues cumpla como con los parámetros necesarios para mantener la película lubricante. Se verifica la densidad en el lubricante está determinado pues como por la temperatura, entonces es una prueba con una muestra de aceite y se evalúa a diferentes temperaturas.
Al variar la temperatura varía la densidad, entonces se puede determinar en qué estado pues está la grasa. En estas pruebas también se verifica la acidez. La acidez es muy importante en los lubricantes porque la función de la acidez en el lubricante es como aislar el oxígeno. Entonces, si encontramos un lubricante que no es tan ácido, muy probablemente ya esté generando pues como una corrosión en las piezas. También en estas pruebas se verifica el contenido de agua. Entonces uno con estas pruebas que realiza al lubricante puede determinar en qué estado se encuentra el lubricante y uno puede llegar a la conclusión si es necesario generar el cambio de aceite o no es necesario. También encontramos lubricantes sólidos. Entonces estos son materiales que se encuentran en una fase sólida. Entonces no todo lubricante tiene que ser como líquido, como un aceite, como en el ejemplo pues del motociclista con la arena, encontró pues como lubricantes sólidos. Los lubricantes sólidos reducen la fricción. Los lubricantes sólidos más comunes es como el grafito, el nitruro de boro y el molibdeno. Generalmente, pues estos tipos de lubricantes se utilizan para aplicaciones especiales donde van a ser expuestas a temperaturas muy elevadas. Entonces se pueden utilizar pues desde temperaturas desde 350 grados centígrados, incluso llegar hasta 1110 grados centígrados, que sería muy ideal como para estas temperaturas el disfuro de molibdeno. Entonces acá tenemos como unas otras ventajas y desventajas de la grasa y el aceite. Entonces el aceite es posible la transferencia de calor, por lo que hablamos anteriormente, nos va a enfriar como las piezas, podemos remover partículas por el filtro, pero los sellados de estos sistemas de lubricación por aceite son más costosos y necesitamos filtros. Cuando lubricamos por grasa, no necesitamos una bomba recirculante, sino que funciona pues como un efecto depósito, donde la grasa siempre va a estar ahí y nos genera un sellado. No es posible la transferencia de calor y no hay remoción de partículas. Entonces, ¿de qué está compuesta la grasa? La grasa principalmente está compuesta por tres componentes: espesante, adictivo y aceite base. Entonces el espesante en una grasa es como el que se encarga de mantener el aceite siempre ahí y que no se nos vuelva como muy fluido como el aceite solo. Entonces vale hacer la aclaración que el aceite base viene siendo lo mismo a un aceite pues líquido. Entonces la diferencia entre la grasa y el aceite es que la grasa tiene un espesante que es lo que hace que la grasa sea como más concisa. También encontramos un factor, pues un componente muy importante para la grasa y para los aceites son los aditivos, que los aditivos son sustancias químicas que se le aplican a los aceites para mejorar o modificar las condiciones finales del aceite y también cambia las propiedades pues químicas del lubricante y de la oxidación. Entonces los aditivos están divididos dependiendo pues como de la aplicación. Por ejemplo, un ejemplo de los adictivos sería, por ejemplo, los adictivos de las cajas de transmisiones o de los cloches de un carro. Eso tiene unos adictivos especiales que cuando ellos están expuestos a mucha fricción, el adictivo, por decirlo así, se haga a un lado y genere pues como esa fricción y haga que el vehículo no nos genere pues como el deslizamiento del clutch o eso así. Por ejemplo, en los motores de combustión internas son muy necesarios los aditivos antiespumantes para que no se generen pues espumas a la hora de la operación y el lubricante pues sí logre lubricar como nosotros necesitamos. Y ya el aceite base,
que es lo mismo que el aceite normal, que esa es como la diferencia entre el aceite y la grasa, que su única función es lubricar. La mayoría de los aceites son minerales por su costo, pero también encontramos aceites minerales, sintéticos y semisintéticos. Entonces, acá logramos pues un pequeño ejemplo de que en cómo afecta la temperatura la grasa. Entonces, podemos hacer como un ejemplo la esponja con que uno normalmente lava los trastes en la casa. Entonces, la esponja seca sería como el espesante y el aceite lubricante sería el agua. Entonces, cuando uno lleva esa esponja al agua, la esponja absorbe el agua, como se puede ver pues en la imagen. Esto funciona como por medio de la temperatura. Entonces, cuando las máquinas empiezan a operar, que empiezan a calentar, el espesante empieza a soltar pues como aceite lubricante. Entonces sería como cuando uno está con la esponja de la casa, que aprieta la esponja y sale agua. Lo mismo ocurre pues en las grasas. Las grasas sueltan aceite dependiendo pues de la temperatura. Entonces, el aceite base es el responsable pues de la lubricación, pero el aceite, el espesante también tiene pues como unas funciones o unos aditivos y unos componentes químicos que nos permiten pues como la lubricación. Entonces, ya sabemos que la grasa está compuesta por tres componentes: aceites, base y espesantes. Entonces, dependiendo del tipo de aceite y de la aplicación y de todo lo que ya hemos mencionado, hay aceites que pueden estar entre el 70 y 75, o espesantes del 3 al 30 o del 0 al 10%, ya eso depende pues como de la aplicación. Entonces, como mencionamos anteriormente, hay tres tipos de aceite: el aceite mineral, sintético y semisintético. Entonces, el aceite mineral es el que se proviene por la destilación del petróleo. Estos son como más económicos, son perfectos para las aplicaciones donde no son como tan especiales. Su rango de temperatura máxima está más o menos hasta 120 grados centígrados. Ya tenemos aceites sintéticos. Estos aceites no son destilaciones del petróleo, sino que fueron generados como en un laboratorio y, y tienen una mejor propiedad pues para la temperatura. Entonces ahorita más adelante vamos a ver una gráfica donde podemos ver la variación de un aceite sintético o un aceite base. Entonces acá vamos a ver las principales ventajas de un aceite sintético. Entonces, la principal ventaja de los aceites sintéticos es que son más estables a temperaturas más elevadas. El precio sí es mucho mayor, tienen un desempeño sobresaliente en bajas y altas temperaturas debido pues a su composición química. También hay aceites semisintéticos, entonces a la hora de uno, por ejemplo, adquirir un aceite, debe estar pues debe preguntar bien o mirar las fichas técnicas, porque por lo general a uno le venden un aceite sintético como si fuera un aceite, le venden un aceite semisintético como si fuera un aceite sintético. Entonces, el aceite semisintético es como una mezcla entre los dos aceites, sería el aceite mineral y aceite sintético. Entonces, el aceite semisintético no tiene una mayor contenido de aceite sintético y un 30%. Entonces, las principales ventajas es que no lo hace tan económico, no lo hace tan costoso como el sintético, pero no lo hace pero lo hace más resistente a las variaciones pues de temperatura. Ya tenemos pues los tipos de espesantes, que son los jabones simples, jabones complejos, los polvos termoplásticos y la urea.
Entonces, en la presentación anterior que vimos de averías y fallas en los rodamientos, se generó pues como una pregunta de por qué, cuáles eran estos aditivos o las grasas que le hacían daño a las canastillas de poliamida. Entonces las canastillas de poliamida no se deben de lubricar con grasas que tengan fósforo, azufre o fósforo. Estos son como los espesantes que normalmente se utilizan para hacer los aditivos de extrema presión. Entonces, los aditivos de extrema presión son esos aditivos que se le echan a los lubricantes o a las grasas de los rodamientos para soportar mejor la presión. Entonces, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, un charco. Entonces, cuando nosotros vemos un charco de agua en la calle y lo pisamos, la presión que nosotros le ejercemos al agua hace que el agua se abra y haya como un salpique pues de esta agua. Los aditivos de extrema presión son aditivos que se le echan a los lubricantes para que, por ejemplo, el efecto en el charco no pase. Entonces, si yo, por ejemplo, al charco tuviera aditivos de extrema presión, por decirlo así, al yo pisar el charco, el agua no se va a desplazar, entonces no tendría contacto metal-metal. Entonces vamos a hablar un poco de la consistencia de la grasa o el grado NLGI. Entonces resulta que el grado NLGI para los rodamientos lo más recomendado es grado 1, 2 o 3. El grado NLGI hace referencia a los espesantes. Entonces el grado NLGI fue desarrollado por el Instituto Nacional de Grasas de Lubricación. Se utiliza para clasificar la consistencia de la grasa y se puede basar o bajo la norma ACTM, que esa norma es como un ensayo que se hizo con un cono, se colocó pues encima de una grasa y se logra determinar que tantos décimas de milímetro se hunde pues la grasa en eso. Entonces acá hay como una pequeña comparación de los grados en el EGI que existen. Entonces, existe el grado 000 en el EGI que logramos ver que se puede penetrar mucho más al grado 6. Entonces, acá hay como una analogía, pues, como con componentes más cotidianos que nosotros logramos ver. Por ejemplo, entonces el grado 000 viene siendo un ketchup que es muy fluida. Entonces, por ejemplo, nos enfocamos en los rodamientos, que es tipo 1, 2 y 3. Entonces ya no serían como más fluidas y si logran ver la penetración es mucho menor. Entonces, como hablamos, el grado en el eje para los rodamientos es 1, 2 y 3. Entonces, la selección de la consistencia de la grasa depende de la posición de instalación. Si nosotros tenemos un eje verticalmente, necesitamos una grasa que sea más consistente y no sea tan fluida como si trabajara horizontal, porque entonces esta se nos puede empezar pues como a derramar y vamos a perder la lubricación. También depende pues del tipo de sellado, porque si tenemos un sellado muy bueno, no tendríamos que utilizar pues como una grasa menos fluida y las fuerzas centrífugas, porque cuando el rodamiento está girando y está girando, él tiende a tirar el lubricante hacia arriba por las fuerzas centrífugas. Es por eso esa razón de que si uno tiene un rodamiento de tapas metálicas, este no puede girar como la pista exterior. Entonces ya vamos a hablar un poco de la viscosidad. Entonces la viscosidad se representa en el grado SAVI y es la resistencia de un líquido a fluir. La viscosidad varía dependiendo de la temperatura. Entonces, como logramos ver pues en la gráfica, podemos ver que el agua es mucho más fluida que la miel. La viscosidad es la principal herramienta para ajustar el espesor de la película lubricante. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros pues en este concepto porque
el grado en el eje y la viscosidad no es lo mismo. Cuando hablamos de grado en el eje hablamos pues de consistencias del espesante, pero cuando hablamos de viscosidad, hablamos netamente de la resistencia a fluir del aceite lubricante. Entonces, la viscosidad, cuando vamos a seleccionar la viscosidad de un equipo, pues de una viscosidad de un lubricante para un equipo, debemos de saber la temperatura, la velocidad de giro y la carga. Entonces, ahorita más adelante vamos a identificar, pues, por qué estos factores son muy importantes. Entonces, sabemos que la viscosidad a mayor temperatura va a ser mucho más fluida, pero a menor temperatura va a ser a mayor temperatura, menor viscosidad, y a menor temperatura, mayor viscosidad. Ahí tenemos el ejemplo del aceite caliente y el aceite frío. Esta es la gráfica de cómo se obtiene el grado ISO de los lubricantes. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la temperatura y la velocidad y la viscosidad en centiestop. Los centiestop es como una prueba universal que realizaron que se genera siempre a 40 grados centígrados. Entonces, si logramos ver, por ejemplo, un lubricante ISO BG22, podemos ver que su penetración o su viscosidad va a ser aproximadamente 21. Entonces, acá es donde logramos identificar la diferencia entre un aceite sintético y un aceite mineral. Entonces, esta es la gráfica pues de los aceites minerales. Si realizamos el comparativo con los aceites sintéticos, vamos a ver que esta pendiente va a disminuir. Esa es la razón por la cual los aceites sintéticos son un poco más costosos, porque no se afectan tanto por la temperatura. Acá miramos más o menos de 40 grados a 90, el delta son 50 grados, y podemos ver que en 50 grados de operación o de variación, la viscosidad cayó prácticamente en su totalidad. Entonces, a la hora de uno seleccionar un lubricante, si se nos aumenta la temperatura, se nos baja la viscosidad, esto quiere decir que la película lubricante va a ser menos espesa y va a haber, por decirlo así, mayor contacto metal-metal. Entonces, otro concepto muy importante que tenemos que tener presente a la hora, por ejemplo, de mirar una ficha técnica o una grasa es el punto de goteo. Entonces, el punto de goteo es la temperatura que soporta el aceite base. Entonces, si por ejemplo miramos una ficha técnica y nos dice que la temperatura de goteo es 200 grados, esto no quiere decir que esa grasa está diseñada para soportar 200 grados. Si nosotros llegamos esa grasa a 200 grados, ya va a haber un desprendimiento entre el espesante y el aceite pues que lubrica. Entonces, prácticamente, si llegamos al punto de goteo de una grasa, la grasa ya se nos dañó, por decirlo así, porque esta no está diseñada para soportar tanta temperatura. Entonces, los factores para seleccionar una grasa serían la temperatura, el tipo de rodamiento, la carga, la velocidad, la influencia del ambiente y los costos. El tipo de rodamiento incide mucho, porque un rodamiento de bolas tiene menor contacto que un rodamiento pues como de rodillos o de agujas. Entonces, por decirlo así, un rodamiento de rodillos nos va a consumir o necesita más grasa para operar que uno de bolas. Entonces, la influencia pues del ambiente, por lo que hablábamos del aceite y la grasa, del sellado. Entonces, acá ya vamos a ver cuáles serían los valores a tener en cuenta en una ficha técnica de la grasa. Entonces, si ustedes logran observar el rango de temperatura de esta grasa, la multitud de arcanol de FAD es de -40 a 150 grados centígrados. Pero si miramos el punto de goteo va a ser 190 grados. Entonces, mire que el punto de goteo es 40 grados
mayor a la temperatura de operación. Pero resulta que esta temperatura de operación tampoco es la temperatura en que esta grasa me puede soportar. Esta grasa me puede soportar, por ejemplo, 140 grados centígrados, pero en condiciones pues como especiales, que surgió algo en la máquina, se calentó, pero siempre tiende a rebajar. La temperatura máxima por tiempo prolongado que nos resiste esa grasa sería 80 grados. Entonces, en este caso, pues esta ficha técnica nos tira los valores. Hay ocasiones en que las fichas técnicas no nos dan pues como el rango de temperatura por tiempo prolongado, sino que nos da el rango de temperatura y nos daría 150 grados. Entonces, generalmente, este 150 grados o el rango de temperatura admisible para la grasa es un 30% mayor a la temperatura real que él nos va a soportar. Entonces, si no tenemos ese dato, pues eso es como algo que he aprendido y por lo general ha funcionado. Entonces, si tenemos el rango de temperatura 150 menos el 30%, más o menos nos da como un 80, 85 grados centígrados, entonces estaríamos como en el rango óptimo de la grasa. Otro factor importante que nos da la ficha técnica de la grasa es el tipo de espesante. Este espesante es muy importante, ya que si vamos a generar pues un cambio de lubricante o eso, debemos de saber cuáles son los espesantes de la grasa que estaba en el rodamiento y que vamos a aplicar para ver si estas son compatibles y no se nos genere pues una contaminación por espesante. Tenemos el aceite base, en este caso es un mineral, ya hablamos pues del mineral y el sintético. Ya tenemos la viscosidad esta nos la da a 40 grados y a 100 grados, entonces pueden mirar pues la variación que fue la tabla anterior que realizamos. A 40 grados son 85 y a 100 grados sería 112. Encontramos pues los aditivos, el aditivo de extrema presión, que es ideal para los lubricantes de rodamientos, que nos van a evitar, pues nos permiten una mayor carga, pero tenemos que tener muy en cuenta que los aditivos EP atacan los aceros blandos como la poliamida, y hay unos aditivos de extrema presión que también pueden llegar a afectar la poliamida. Acá nos dan pues como la consistencia de la grasa, en este caso es tipo 2, y nos dan el punto de goteo que es 190 grados. Entonces hago mucha pues como mucho, recalco mucho estas tres temperaturas porque se da el caso de que la temperatura de goteo se puede asimilar como la temperatura de operación. Y si esta grasa la utilizamos para trabajar continuamente a 160, 170 grados, el espesante no va a estar en la capacidad de soportar el aceite, va a haber un desprendimiento del aceite con el espesante y no vamos a generar la lubricación. Entonces esto ocurre cuando uno, por ejemplo, ve que en las chumaceras se encuentra como un chorreo, empieza a chorrear, incluso hasta hacer charco pues en el piso. Entonces es por esta razón, porque la temperatura de operación en tiempo continuo es mucho menor a la temperatura pues que requiere la grasa. El rango de velocidad también es muy importante tenerlo en cuenta, porque si vemos para rodamiento, para bolas y rodillos, puede variar. Entonces, para rodillos sería como el factor dinámico. Entonces, el factor dinámico ya lo vamos pues a aclarar en el ejemplo que vamos a realizar a continuación. El factor dinámico es el diámetro medio del rodamiento. ¿Cuál sería el diámetro medio? El diámetro exterior por el diámetro interior dividido 2 por las revoluciones. Entonces, en este caso, si realizamos este cálculo y es un rodamiento de rodillos y el factor dinámico nos da 400.000, esta grasa no está en la capacidad de soportar la velocidad de ese rodamiento. Entonces tenemos el rango para bolas y rodillos. Entonces serían pues como los factores más importantes a la hora pues de mirar una ficha técnica. Entonces tenemos la película lubricante. Tenemos tres tipos de película lubricante: lubricación límite, mixta y completa.
Entonces, en esta parte de acá tenemos como la fricción y la velocidad. Como según lo que hemos hablado pues en la charla, los lubricantes necesitan una temperatura para poder operar, pero no tanta. Entonces, por ejemplo, la lubricación límite se da cuando, por ejemplo, la chumacera está fría y empieza a operar. Se genera un sobrecalentamiento. Entonces, se, se nos ha dado el caso pues a nosotros en la empresa con reclamaciones que se venden chumaceras y, y nos dan la reclamación, es que yo instalé la chumacera y a los 3 4 minutos me tocó apagarla porque esto estaba superando los 100 grados. Entonces, ese sobrecalentamiento es normal debido a que la lubricación, estamos como en lubricación límite, entonces siempre es como más, en el arranque pues de los rodamientos siempre se tiende a dar como en la mayor parte de contacto metal-metal, a medida que se va calentando se va pasando a la lubricación mixta y lo ideal de la lubricación es una lubricación pues como completa. En la lubricación completa garantizamos que no haya contacto metal-metal entre ninguna de las piezas. Entonces, en esta lubricación completa, a medida de que va a haber mayor velocidad, va a haber como una mejor lubricación o la cuña de aceite va a ser mucho mejor. Entonces esto es un fenómeno que también se puede observar, por ejemplo, en las lanchas en el mar. Cuando uno encuentra una lancha en el mar que está parada, la lancha se tiende a hundir y pues ya obviamente flota, pero se tiende a hundir. Cuando la lancha va ganando velocidad, ella tiende a levantarse del agua y va a tener un contacto muy mínimo con el agua y así va a generar como velocidad. El mismo fenómeno que estoy explicando, ese mismo fenómeno aplica en los rodamientos. Entonces, a mayor velocidad se genera como un levantamiento entre los elementos rodantes y se genera una mejor película lubricante. Entonces, a este factor se llama lubricación elastohidrodinámica, que es cuando la película lubricante se hace más gruesa y genera que no haya un contacto metal-metal y se puede decir que es como si los elementos rodantes estuvieran flotando sobre las películas lubricantes. Entonces acá vamos a hablar un poco pues más a fondo de la lubricación límite. Entonces la lubricación límite es que hay lubricante, pero no está haciendo su mayor tarea. Entonces, en el caso de una grasa, cuando encontramos, por ejemplo, lubricación límite, en este caso nada más están operando los aditivos. Ahí la grasa o el aceite que lubrica no está en su mejor forma. Entonces, como logramos ver, acá lubricó, pero acá hay un punto, acá hay otro, aquí hay otro, entonces eso nos va a generar como un desgaste y nos va a generar el primer tipo de desgaste a causa de la fricción, que es el desgaste adhesivo. Luego, existe otro tipo de lubricación, que es la lubricación mixta. Ya en este tipo de película lubricante, ya se actúan los aditivos y la grasa pues como tal que lubrica. Entonces en este tipo de lubricación la película lubricante sí es un poco más completa y nos va a evitar pues como el contacto metal-metal entre ambas piezas. Por último, encontramos la lubricación total, que si esta sí es la lubricación pues que nosotros deberíamos de llegar, que para eso se requiere pues un pequeño cálculo o mirar en una tabla, que es lo que vamos a ver al final de la charla, que es como el cálculo real de un ventilador. Entonces, en este caso actúan pues las películas, lubricante y los aditivos y como logran ver acá en las dos componentes no hay contacto, sino que simplemente va a haber como un deslizamiento entre ambas piezas. Entonces, esta sería la lubricación ideal que nosotros debemos o queremos llegar, donde no va a haber tanta temperatura y no va a haber tanto contacto metal-metal. Entonces, le vamos a poder sacar el gusto, por decirlo así, al rodamiento y nos va a durar muchísimo más tiempo. Pero resulta que si nosotros tenemos una lubricación total o una lubricación muy adecuada y estamos lubricando y generando pues el reengrase muy,
muy juiciosos y le echamos la cantidad de grasa que se requiere y todo eso, pero no somos tan juiciosos a la hora de almacenar la grasa y dejamos el, el, el aceite o la grasa pues por ahí y están lijando soldadura o haciendo cualquier otro tipo de actividad y le cae lubricante a la grasa, cuando él va a lubricar se nos va a convertir en esto. Las partículas contaminadas pueden hacer daño en los componentes mecánicos. Entonces acá se nos van a generar los tipos de desgaste que mencionamos anteriormente. Entonces, en la lubricación, aparte de saber lubricar, los aditivos, la temperatura, aplicar las condiciones de operación y tener una lubricación ideal, tenemos que ser muy juiciosos en la limpieza del lubricante. Entonces, por eso siempre se recomienda a la hora de lubricar, limpiar, por ejemplo, donde se le echa la grasa a las chumaceras, porque uno no puede ver un polvo, no ve polvos pues como tan pequeños, entonces se pueden introducir pues suciedades y nos pueden dañar pues la película lubricante. Entonces aquí esta tabla es muy importante que ustedes la consulten a la hora pues de generar un cambio de grasa. Ah, no, que voy a cambiar de litio a poliurea, por ejemplo. Entonces debemos verificar de que esta compatibilidad sí sea pues como necesaria o si sea permitida pues por estos componentes para que se nos vaya a trabajar la máquina en buen estado y no vayan a haber pues daños. Entonces en este caso C es compatible, B es compatibilidad límite. ¿Qué significa esta compatibilidad límite? De que si nosotros tenemos nuestra planta, realizamos un mantenimiento o nos pasó cualquier suceso en la plaza, en la planta y por cualquier motivo tenemos, por ejemplo, complejo de litio, tenemos, por ejemplo, complejo de litio y lo vamos a echar esta grasa que es de calcio, nos dice que es una compatibilidad límite. Entonces, en casos de emergencia se puede realizar pues como el cambio, pero lo ideal es que luego realicemos el cambio por unas grasas que sean compatibles, o sea que una compatibilidad límite no quiere decir que sea como para tiempo prolongado, sino como para una emergencia. Ya lo ideal es que sean compatibles totales y ya incompatibles es que no se pueden mezclar. Entonces, en esta imagen ya encontramos pues como las consecuencias en una empresa donde mezclaron pues dos lubricantes que no eran compatibles, se genera lodo y puede ocurrir pues todo esto. Entonces esto no es lubricación, esto es contaminación entre lubricantes y ahí se nos va a generar una falla. Entonces, cuando vamos a realizar esto, es recomendable hacer un flushing. Ese flushing se hace con aceites neutros. ¿Qué hacen esos? ¿Cuál es la función de esos aceites neutros? Lavar todo ese lubricante anterior que teníamos para poder colocar el lubricante por el que lo vamos a cambiar. Entonces, al ser un aceite neutro, él va a tener compatibilidad tanto con el lubricante que le voy a, porque el flushing pues va a quedar pues en el rodamiento, entonces ahí no voy a tener problema. Entonces, de recomendación siempre es muy necesario mirar la compatibilidad de las grasas y si no son compatibles, lo ideal es siempre utilizar pues como grasas que sean compatibles para no caer pues como en una falla de estas, que es una falla muy evidente. Entonces siempre se recomienda el mismo tipo de grasa, pero si por algún motivo o razón se necesita cambiar pues el espesante, siempre es necesario realizar un flushing con un aceite neutro. Entonces aquí vamos a hablar ya del factor capa. El factor capa es la relación de viscosidad que actúa en el comportamiento y la formación de la película lubricante. Como lo mencionamos anteriormente, el factor capa es como el espesor ideal que logramos, que tenemos que llegar a la hora de una película lubricante. Entonces el factor capa nos dice que debe estar entre 2 y 4. Entonces, ¿qué sería ese 2 y 4? Entonces, para calcular el factor capa, se tiene que tener en cuenta la viscosidad cinemática del lubricante
y la viscosidad relativa. Entonces, en esta tablita podemos encontrar la tabla de la viscosidad cinemática y la viscosidad relativa. Entonces, el resultado de esta operación nos debe dar entre 2 y 4. Entonces, lo recomendado siempre es como encontrar un medio, pues llegar a la mitad, por ejemplo, 3. Entonces, acá con este cálculo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el grado ISO-BG. Entonces, dependiendo de las aplicaciones que nosotros tenemos, vamos a determinar con mis condiciones de operación, para yo obtener una película de lubricación ideal, necesito un ISO-BG 100 o un ISO-BG 150 o un ISO-BG 200, pues dependiendo de la aplicación. Entonces, para yo saber eso, necesito saber mis condiciones de operación. Por ejemplo, en este caso, lo vamos a ver en el ejemplo, pues que vamos a ver como a continuación. Entonces, el ejemplo pues que vamos a hacer acá es el ejemplo de operación de un ventilador de tiro inducido. Entonces, cuando vamos a seleccionar el lubricante y todo esto, tenemos que saber las condiciones de operación. Acá nos dan el rodamiento, nos dan la velocidad, nos dicen pues que ese rodamiento está expuesto a una temperatura de 80 grados centígrados, va a ser lubricado por grasa y nos dan como la carga que está soportada, la carga que va a soportar el rodamiento tanto en la fuerza radial y la fuerza axial. Entonces nos dicen que este rodamiento va a soportar a esta aplicación una fuerza radial de 30.000 newton y una fuerza axial de 7.000 newton. Entonces, aquí vamos a realizar el cálculo de la cantidad de grasa que necesita ese rodamiento con esas condiciones para operar. Entonces, el primer paso que debemos de realizar este cálculo es sacar el diámetro medio del rodamiento. Entonces, el diámetro medio es el diámetro interior más el diámetro exterior dividido 2. En este caso, 100 más 182 nos da 140. Entonces, el diámetro medio de un 222-20 sería 140 milímetros. Entonces, ya entramos a calcular el por capa y en este caso vamos a calcular la viscosidad cinemática. Entonces, la viscosidad cinemática la hallamos por medio de la temperatura cinemática y la viscosidad relativa. Entonces, primero vamos a hallar la viscosidad relativa. Entonces, sabemos la revolución. La revolución que este ventilador va a girar en los rodamientos son de 120.200 RPM. Entonces, esta raya que ustedes ven acá nos están hablando de velocidad. Entonces, en este caso tenemos 500 RPM, 1000 RPM, 2000 RPM. Esta sería la raya de 1500 RPM, más o menos la de 1200 viene como por acá, un poquito entre la de 1500 y 2000, con el diámetro medio. El diámetro medio nos dio 140 milímetros. Entonces tenemos un diámetro medio de 20, 50, 100, 200, más o menos 140 milímetros nos da por acá. Cruzamos las dos líneas y nos da 10. Entonces ya tenemos nuestro primer valor, o sea que nuestro primer valor es 10. Luego, vuelvo acá para la fórmula, tenemos 10, pero como hablamos de que el factor capa lo ideal es 3, entonces al realizar la división debemos de encontrar un valor que sea más o menos 30, porque la división de 30 dividido 10 pues nos va a dar 3. Entonces en este caso tenemos la temperatura de operación y lo cruzamos más o menos entre 20 y 50, nos va a dar como por acá. Acá nos cruzó el ISO 150. Entonces, para las condiciones de operación de nuestro ventilador, nosotros necesitamos una grasa que sea ISO-BG 150. Entonces, acá ya logramos pues determinar como la viscosidad de nuestra grasa a esas condiciones de operación. Entonces, con este cálculo que acabamos de hacer, garantizamos que a las condiciones de operación de 80 grados centígrados, las dimensiones del rodamiento que vamos a utilizar y la velocidad, vamos a generar
una película lubricante ideal y se nos va a generar la lubricación hidrodinámica, que es como lo que buscamos. Entonces ya sabemos, pues necesitamos una grasa ISO-EG 150, entonces ya con ese dato podemos empezar a evaluar en las fichas técnicas pues de las grasas. Entonces tenemos una temperatura constante de 80 grados centígrados. Entonces en este caso nos dice que el rango de temperatura es de 140 a 160, pero recuerden pues lo que hablamos ahora de que este rango de temperatura no, este 160 no es la temperatura límite, sino temperaturas pues como en picos. Entonces esta grasa nos da una temperatura por tiempo prolongado de 110, ISO-EG 150, nos da un grado en el eje I2 y el punto de goteo es 250. Entonces, ya sabemos qué grasa ISO-EG vamos a utilizar, pero entonces ahora sí uno se hace la pregunta, listo, yo ya sé qué grasa, que voy a utilizar una grasa ISO-EG 150, pero esa grasa cuántas horas me va a durar en esa aplicación. Entonces, para uno calcular la vida, lo que me va a durar la grasa con esa aplicación, necesita evaluarlo en esta tabla. Entonces nos dicen que el valor KF es el factor de diseño. Como tenemos un rodamiento de la serie 222, que es un rodamiento de rollos esféricos, nuestro valor KF sería 10. La velocidad ya la sabemos que es 1200 revoluciones y el diámetro medio es 140. Entonces, al realizar el cálculo, nos da este valor, 1.680.000. Ya este valor lo ingresamos en esta tabla, que es esta tabla que nos da el valor de servicio TF, que sería el KF, que es el diseño pues del rodamiento, que en este caso sería 10, la velocidad por el diámetro medio nos da este valor. Lo buscamos en la tabla y lo cruzamos y esto nos da de que esta grasa nos va a soportar 2.500 horas de trabajo. Entonces, listo, ya sabemos que vamos a utilizar una grasa tipo ISO-EG 150 y que esta me va a soportar 2.500 horas de trabajo. Entonces, pero estas 2.500 horas no van a ser sin lubricar. Obviamente tengo que ir lubricando para mantener pues la lubricación ideal, porque el rodamiento a medida de que va trabajando nos va consumiendo como grasa. Entonces, ya sabemos que este número de acá son 2.500 horas. Entonces, estos son como componentes que van a hacer que me va a quitar la vida de la grasa, o sea que son como correcciones por temperatura, por carga, por oscilación, por ambiente, por ejes verticales o horizontales. Entonces acá vamos a hallar el factor de temperatura. Entonces resulta que la temperatura de operación de nosotros es 80 grados centígrados. Entonces 80 grados centígrados viene siendo este valor. Si por ejemplo por la aplicación la grasa nos va a subir a lo que es que dependiendo del material o la densidad que yo voy a trabajar, se me puede subir 5 o 10 grados más. Entonces acá en esta gráfica pueden ver cómo varía la vida de la grasa al aumentar la temperatura. Entonces logran ver que si estoy en 80 grados centígrados, mi factor va a ser 1. Entonces yo sé que 2.500 por 1 me va a dar 2.500, entonces no estoy castigando pues como la grasa. Pero si yo, por ejemplo, me aumenté 10 grados, ya mi grasa va a perder un 40% de vida. Entonces si 2.500 por 0.60, entonces ya la vida de la grasa ya no va a ser 2.500, sino 1.500 horas de operación. Entonces por eso es muy importante eh, seleccionar la grasa que me cumpla mis condiciones de operación, en este caso pues como la temperatura. Entonces acá tenemos el cálculo equivalente de la carga. Entonces, inicialmente nos dieron pues que la fuerza axial es 7.000 Newton y la fuerza radial es
30.000. Al realizar esta operación nos da 0.23. Cuando nosotros vamos a hacer, acá es un ejemplo, pero en la vida real nosotros debemos de conocer, o más o menos, qué carga está soportando el rodamiento. Ese factor es muy importante porque un rodamiento entre más carga soporte, más presión va a generar sobre la película lubricante. Entonces un rodamiento que esté cargando 1000 Newton va a generar una mayor presión a un rodamiento que esté generando 40 Newton. Entonces este valor es muy importante. Entonces sabemos que la carga axial son 7.000, la carga radial 30.000. Esto nos da un valor de 0.23. Entonces acá nos dicen, realice el cálculo. Si el resultado le da menor a E es 0.24. Estos valores yo de dónde los saco, de la ficha técnica del rodamiento que yo voy a utilizar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ingresan a la página de medias, que es como la página donde podemos verificar todo, acá nos dan esos valores. Entonces, este valor uno lo puede sacar de la ficha técnica del rodamiento. Entonces nos dicen, si ese número es valor a esto, aplique esta fórmula. Entonces nos dicen, la fuerza radial, sabemos que es 30.000, más Y1, que lo saqué de la ficha técnica, por la fuerza axial. Esto nos da un valor de 49.880 newton. Entonces este rodamiento está soportando en total, sumando las fuerzas axiales y radiales, 49.880 newton. Entonces estos valores los tenemos pues acá como presentes, que al final vamos a hacer pues como la sumatoria de todos los factores que inciden en la vida de la grasa. Acá tenemos el cálculo de carga dinámica equivalente. Entonces sabemos que nuestro rodamiento es un oscilante de rodillos. Entonces, al ser un oscilante de rodillos, está pues como en la gráfica 3. Si tenemos un rodamiento axial de contacto angular, sería 1, un rodamiento de agujas 2, o un rígido de bolas o de contacto angular. Entonces, este valor depende pues de la geometría o del tipo del rodamiento que yo esté trabajando. Entonces, este 475.000 es la carga dinámica que mi rodamiento soporta en la ficha técnica. Entonces acá me voy a devolver para mirarlo acá, 430.000, perdón, 430.000. Realizar esa operación y cruzamos nos da el valor de 0.8. También tenemos el factor de oscilación. Entonces, si ustedes logran ver, entre mayor sea la oscilación, mayor va a ser como el castigo que va a sufrir pues como la grasa. Entonces, por lo general los rodamientos que están girando a velocidad continua, que nunca paran, por ejemplo a 1000 revoluciones, van a tender a durar a un rodamiento de que lo prendan, lo apaguen o varíen la velocidad, porque ese esfuerzo va a ser transmitido pues por las canastillas. Entonces entre mayor sea la oscilación, menor vida va a tener pues como el rodamiento. Entonces en este caso, como es un ventilador, él siempre va a girar a la misma velocidad y no va a tener cambios pues de velocidad ni oscilaciones. Nuestro valor va a ser 1. También hay que tener muy en cuenta los factores de influencia ambientales. Entonces, si por ejemplo tenemos factores de influencia muy bajos, nuestro factor va a ser 1, que no nos va a afectar. Si son normales, 0.8, o si son altas, 0.5. Entonces esto depende pues de la aplicación donde se vaya a instalar el rodamiento. También encontramos el factor para ejes verticales horizontales. Entonces en este caso pues es un eje vertical, no va a tener pues como posibilidad de que la grasa se me chorree o se me derrame. Entonces en este caso va a ser el grado 1. Entonces acá ya vamos a generar la sumatoria final. Entonces teníamos una, una vida de la grasa de 2.500 horas multiplicado por todos los factores que ya pues seleccionamos anteriormente. Ya la grasa pasó de 2.500 horas
a 1600 horas, que esto equivale a 67 días. Entonces el intervalo de lubricación siempre se debe multiplicar a la mitad de lo que la vida de la grasa dura inicialmente. Entonces 67 días es igual a 67 días, si lo multiplicamos por el punto 5 nos va a dar 800 horas, que equivalen pues a 33 días. Entonces tenemos que tener ahí que esa grasa nos va a durar 33 días. Entonces, cuando yo vaya, por ejemplo, a llenar de grasa mi rodamiento, muchas veces cuando uno, por ejemplo, sucede con rodamientos grandes que lo compran, a uno le hacen la pregunta, ve, ¿y yo cuánta grasa necesito para echarle al rodamiento? Entonces, esta fórmula de acá nos va a servir para identificar cuánta grasa se le debe suministrar al rodamiento. Entonces, esta grasa es como calcular el espacio vacío. Entonces, donde pi es una constante, b es el espesor del rodamiento, diámetro exterior al cuadrado menos diámetro al cuadrado, realizamos esta fórmula y nos va a dar un valor de 156 gramos. Entonces, tenemos que tener presente, fue lo que hablábamos en las presentaciones pasadas, de que un rodamiento que esté girando a mucha velocidad, por lo general está expuesto a mucha carga. Y lo que hablamos en esta presentación de que si uno le aplica mucho lubricante a un rodamiento, se me va a generar una temperatura, se me va a generar mayor temperatura porque necesita mayor esfuerzo para girar. Entonces, si uno realiza el cálculo de el factor dinámico, que es el diámetro medio por la velocidad, si ese factor dinámico me da mayor a 90.000, yo puedo llenar la carcasa o la chumacera a un 90%. Entonces acá hay que hacer la aclaración que así mi rodamiento esté girando muy lento o muy rápido, yo siempre debo llenar el rodamiento en su totalidad de grasa. O sea, si es un rodamiento oscilante, abrir el rodamiento y empezar a introducirle grasa en rodillo por rodillo, rodillo por rodillo, hasta que el rodamiento esté totalmente lleno, esté girando rápido o esté girando muy despacio. Ya al realizar este factor dinámico, nos vamos a dar cuenta si el rodamiento verdaderamente está girando en velocidades muy altas o muy bajas. Entonces, acá realizamos la fórmula del factor dinámico. Entonces, el factor dinámico es la velocidad del rodamiento por el diámetro medio. Si esto nos da mayor, nos da menor a 90.000, llenamos el 90% y así sucesivamente. Entonces, si logran ver, entre el factor dinámico sea más alto, menos grasa va a necesitar el rodamiento. Entonces, en este ejemplo que nosotros estamos aplicando, el factor dinámico sería llenar el rodamiento en su totalidad. Entonces, pues, entonces la conclusión, sabemos que el rodamiento necesita una grasa que sea ISO-BG 150. Sabemos que tenemos que llenar el rodamiento en su totalidad y que nos vamos a gastar 156 gramos, independiente de si él está girando a velocidades altas o bajas, se tiene que llenar en su totalidad. Sabemos de que el rodamiento, la grasa, a las condiciones de operación nos va a durar 160 horas. Y la fórmula para aplicar la relubricación es multiplicar estas horas por el 0.5, que equivale a 33 días. Pero uno no tiene pues como mucho sentido uno cada 33 días aplicar 78 gramos de grasa. Entonces lo ideal, ¿qué sería lo ideal? Que uno todos los días aplique pues un poquito de grasa. Entonces, en este ejemplo, si el periodo de lubricación es cada 15 días y se trabajan 16 horas diarias, se debe adicionar 23.4 gramos. Entonces, lo ideal en estos casos es lubricar pues como todos los días, pero no es, en la vida real no es muy, económicamente no es bueno pues uno tener una persona que esté ahí lubricando, si uno tiene 1.000 puntos por lubricar, ir a lubricar pues 1.000 puntos todos los días. Entonces, por eso
se pueden utilizar pues como los engrasadores automáticos. Entonces en este caso nosotros tenemos unos lubricadores automáticos que hacen pues como el trabajo y aplican la cantidad de grasa necesaria cada cuanto uno lo pueda programar y es como más útil, evita pues la contaminación de la grasa pues por la asepsia, se evita pues de que no se le aplique menos lubricante o más lubricante. Entonces si por ejemplo estamos hablando de un lubricante de alimentos que es para alta temperatura, vamos a ahorrar dinero porque son lubricantes que son muy caros. Entonces con un equipo como estos vamos a garantizar pues de que no se derrame lubricante ni que se lubrique en exceso. Entonces este lubricante puede lubricar 8 puntos a la vez, pero tiene como cuatro pistones. Entonces él se puede programar un pistón lubrica 2 puntos, entonces yo puedo configurar cada pistón independientemente, entonces yo puedo tener 4 máquinas con condiciones diferentes y periodos de relubricación diferentes, pues programados ahí. Estos equipos tienen unas presiones de 50 bares, entonces me da pues de que la manguera sea el equipo no tenga que estar tan pegado pues al punto, entonces lo pueda conectar por medio de mangueras y racores y yo puedo incluso hasta programar la lubricación cada hora. Entonces yo podría hacer la conversión del cálculo que realizamos anteriormente y cada hora echar, no sé, estoy suponiendo, medio gramo y ahí lograría pues como una lubricación ideal. Entonces esto sería como los lubricadores que se pueden instalar. Estos lubricadores también tienen la forma de conectarse al PLC. Entonces yo, ¿para qué conecto, por ejemplo, estos equipos al PLC? Si yo tengo una grasa muy costosa, el equipo conectado al PLC, él está monitoreando constantemente el PLC y puede determinar cuando la máquina está encendida o apagada. Entonces, cuando él determina que la máquina está apagada, él deja de lubricar. Cuando la máquina entra a operar, él empieza pues a lubricar de nuevo. Entonces, así voy a evitar que haya que esté botando pues el lubricante. También tenemos, por ejemplo, son muy ideales los lubricantes monopunto programable. Entonces, ya yo con esto no puedo lubricar varios puntos, sino que puedo lubricar un solo punto. Estos equipos en su interior tienen unas tareas predeterminadas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, bandas transportadores, motores eléctricos, bombas y ventiladores. Entonces, si yo voy a instalar, por ejemplo, este equipo, un lubricador automático monopunto en un motor eléctrico, él me va a preguntar qué tipo de rodamientos voy a utilizar, cuál es la temperatura de operación y él mismo me va a indicar cada cuánto se debe lubricar. Y ya para culminarlo de la presentación y seguir con las preguntas que se puedan tener, existen los lubricadores automáticos que son como por presiones de aceite, por presiones de resorte, perdón. Entonces, estos lubricadores se pueden utilizar para grado 0, 1, 2, 3 o 4. Entonces, estos, lo único que varía la presión es el color del resorte. Entonces, el color del resorte me genera pues como una presión diferente. Entonces, acá en esta tabla me dan un rango de temperatura. Si yo tengo un equipo que está funcionando a 110 grados centígrados y yo tengo una grasa grado 2, entonces me dicen que yo debo adquirir el lubricador que sea el grado azul, entonces él me va a ir inyectando. Entonces esto va inyectando por medio del vacío. Cuando el rodamiento empieza a funcionar en su alojamiento, él genera un vacío, entonces empieza a traer como grasa y el resorte me ayuda a que se ingrese más la grasa. Entonces acá ya pues sería como el fin de la presentación. Entonces la idea de esta presentación era como identificar pues cuáles son los factores más importantes que se deben de tener en cuenta a la hora de lubricar y los conceptos básicos como son grado NLGI, viscosidad, punto de goteo,
saber que el punto de goteo no es la temperatura que me soporta la grasa. Entonces algo que también recalco mucho es que el grado en LGI es diferente a la viscosidad. El grado en LGI se refiere netamente a los espesantes y la viscosidad se refiere al aceite. Entonces acá vamos a como a responder cuántas preguntas que tenemos. Entonces, la primera pregunta es, tuvimos que cambiar el aceite vegetal por aceite sintético porque a altas temperaturas perdían viscosidad y nos estaban dañando los reductores y los rodamientos. Además, mantenían la temperatura más de la grasa. Entonces, el señor Aldemar, ¿por qué tuvo que cambiar de grasa mineral a grasa sintética? Acá en esta tabla me voy a devolver un poco. En esta tabla donde encontramos el gráfico de viscosidad sobre temperatura. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, la viscosidad de los aceites sintéticos son más estables. Entonces, ¿qué me hace más estables? Que esta línea de acá no tenga una caída tan pronunciada. Entonces sea más plana. Entonces quiere decir que al yo aumentar o disminuir la temperatura, mi viscosidad va a ser más estable. Entonces mi película lubricante no va a variar tanto mi espesor, no me voy a salir del rango de 2 a 4 del factor capa, que es como lo ideal para generar una película completa. Entonces esa es la razón por la cual las grasas sintéticas tienen un mayor costo a las grados minerales. Entonces, cuando uno necesita aplicaciones de que varíe mucho temperatura, se suba mucho la temperatura o son equipos muy críticos, realmente vale la pena realizar la inversión y utilizar pues como grasas sintéticas. Entonces vamos a seguir continuando la pregunta. En los rodamientos de cadenas piñones es recomendable la grasa o el aceite, por ejemplo las cadenas. La pregunta, voy a repetir la pregunta. En los rodamientos de cadena piñones es recomendable la grasa o el aceite, por ejemplo, para las cadenas de las motosierras. Ambas, es la lubricación de las cadenas depende pues como depende del sistema pues de lubricación que tenga. Ahí se tendría que analizar cómo sería pues el montaje y poder determinar pues como las ventajas y desventajas, pero en una cadena lo importante es como lubricar pues como el eslabón, que es el que me conecta ambos eslabones, que es el que va a tener como el movimiento. Entonces no, ahí sí habría que analizar pues un poco mejor. Otra pregunta, ¿es cierto que la grasa mototorque no tiene punto de goteo y que recomendado es lubricar con esta grasa? En esta pregunta sería ideal pues que se comunique con el asesor y por medio de él te daríamos la respuesta porque habría que analizar pues las condiciones de operación y la ficha técnica de la grasa. Otra pregunta que tenemos por acá, que si podemos compartir la presentación se va a compartir pues por la página del Facebook Barça o se la puede pues pedir al asesor y por medio de él se la pueden obtener. El señor Fabián Jaramillo Bernal, la finalidad de los rodamientos sellados. Entonces, la finalidad pues de estos rodamientos sellados es no tener que relubricar porque en sí pues como logran observar en el cálculo que hicimos, hacer el cálculo pues para lubricar siempre se tienen que conocer pues ciertos valores
y se requiere pues hacer como un cálculo especial. Entonces, estos rodamientos vienen pues lubricados con una grasa multipropósito para ser utilizados a temperaturas no mayores pues de 105 grados centígrados, y ellos vienen lubricados pues de por vida. Entonces, la ventaja de utilizar esos tipos de rodamientos es que me voy a evitar el problema pues de relubricar, y no voy a contaminar pues de pronto el rodamiento con grasas que no sean compatibles o con rodamientos sucios. Otra pregunta que tenemos: ¿cuántos puntos por lubricador automático? Entonces, este lubricador que mostramos en esta ocasión, él es capaz de lubricar 8 puntos simultáneamente, pero cada pistón lubrica 2 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo configuro un pistón para que cada 24 horas me lubrique 1 gramo, voy a lubricar 2 puntos con esas condiciones, pero puedo tener otros 2 puntos que cada día me lubrique 8 gramos. Entonces ahí es como la diferencia que hace especial pues este lubricador con respecto a los de monopunto, y que me protege pues como más el lubricante si tengo lubricantes que son más costosos. Entonces no me va a salir tan caro el derramar lubricante. Fran Arley Rodríguez Ramírez nos pregunta que las cadenas de lubricación, aceite o grasa, ¿cuál es la mejor? Era la pregunta puntual. Antes la pregunta que respondimos ahorita era si era mejor lubricar con grasa o aceite. Eso depende de la aplicación en que estemos pues como lubricando, porque el aceite sí hay que tener un mayor cuidado pues por ejemplo, si tengo botas transportadoras en alimentos, no puedo pues permitir de que así sea el lubricante el lubricante de alimentos se contamine pues el alimento. Pero para una cadena entre grasa o aceite sería mucho mejor el aceite, pero se requiere un mayor pues cuidado a la hora de instalarlo. Entonces, para recordarles pues, para culminar, que estas presentaciones quedan guardadas pues en la página de ARSA, en la sección de videos. Ahí lo pueden pues reproducir y queda guardado, y los estaremos pues contactando e invitando para las próximas presentaciones. Y muchas gracias como por la participación.